Hola comunidad del último huésped, me llamo Bartolo y soy hijo único. Mis papás eran personas humildes que se ganaban la vida trabajando la tierra y criando animales. Vivíamos en un rancho pequeño, no tan arriba en la sierra, como a 1 hora en camioneta del pueblo más cercano. Estábamos rodeados de cerros, de árboles grandes y de un río que corría no muy lejos de la casa. El sonido del agua y el canto de pájaros eran parte de todos mis días. Mi infancia fue sencilla. Desde niño aprendí a ayudar en lo que podía, ya fuera arreando vacas, limpiando corrales o recogiendo leña para el fogón. Mis papás siempre fueron buenas personas, de esas que no le niegan un vaso de agua a nadie aunque tuvieran poco. Mi papá era de carácter tranquilo y mi madre era una mujer muy cariñosa. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó lo necesario. Siempre había tortillas calientes en la mesa y café de olla por las mañanas. Crecí viéndolos partirse el lomo y aún así sonreírle a la vida. El problema era que había gente que se aprovechaba de su nobleza. Por más que uno quisiera pensar bien, siempre había alguien listo para sacar ventaja. Uno de esos fue un vecino, un hombre de unos 50 años, ranchero igual que nosotros. Tenía sus tierras cerca de las nuestras. No era un mal hombre, al menos eso creíamos. Era listo para los negocios, más listo que muchos de por acá. Se llamaba Baldomero. Era un hombre reservado, casi no se dejaba ver por la casa. Y cuando venía era para tratar asuntos de ganado o de cosechas. Era de esos pocos que no se conformaban con vender en las comunidades cercanas. Él tenía la mente puesta más allá. Buscaba mover su leche y sus productos en pueblos más grandes, donde pagaban mejor. Muchos lo admiraban por eso. Decían que era un hombre visionario. Pero nosotros apenas sí nos dábamos cuenta de las cosas. Baldomero le proponía a mi papá negocios que parecían buenos, pero que siempre terminaban beneficiándolo a él. Le compraba leche a precios bajos, se llevaba terneros diciendo que después pagaría mejor, o le cambiaba productos prometiendo que era un trato justo. Mis papás confiados aceptaban. Para ellos la palabra valía más que cualquier papel. Yo era pequeño y no entendía mucho de esas cosas. Conforme fui creciendo, empecé a notar detalles que no me cuadraban. Ya estaba en mi adolescencia cuando empecé a ver las cosas de otro modo. En ese entonces yo tenía 16 años. Todo comenzó con la pérdida de una vaca. Un día simplemente no la encontramos. Mi papá dijo que seguro se había metido entre el monte, que con el tiempo regresaría sola, pero pasaron días y no supimos más de ella. No le dimos mucha importancia. En el rancho a veces pasan esas cosas. Sin embargo, en los meses siguientes desaparecieron 4 vacas más. No era algo común, y menos de esa manera, sin rastros, sin señales, como si se las hubiera tragado la tierra. Recuerdo que una tarde me fui a recorrer los alrededores buscando alguna señal. Me metí entre los cerros bajos y los potreros que colindaban con nuestras tierras. Fue ahí cuando vi un grupo de vacas pastando cerca del lindero de Baldomero. Desde lejos juraría que algunas eran muy parecidas a las nuestras. Me acerqué todo lo que pude y no quise ser mal pensado, pero algo en el pecho me apretaba. Llegué a la casa y le conté a mi papá. Solo me miró tranquilo y me dijo que seguramente eran de Baldomero. Todas las vacas se parecían mucho y que no había que mal pensar de los vecinos. Esa respuesta me incomodó, no por desconfiar de mi papá, sino porque sentí que no quería ver lo que estaba pasando. Y lo raro fue que en esos mismos días empezaron a mezclarse nuestras reses con las de Baldomero, algo que nunca había sucedido. Las cercas siempre habían sido suficientes, pero ahora parecía que a cada rato los animales cruzaban de un terreno al otro. El ranchero era quien venía a avisarnos. Llegaba diciendo que ya había separado el ganado, pero que debíamos reforzar las cercas, porque luego era un problema distinguirlas. Mi papá agradecía los avisos, pero cuando íbamos a revisar siempre nos faltaban 1 o 2 vacas. Era como un patrón que se repetía. Para entonces, Baldomero ya había empezado a marcar las suyas. Usaba un fierro con sus iniciales. Mi papá no tenía esa costumbre. Para él bastaba con reconocer a sus vacas por las manchas y por el cuerpo. Eso era suficiente en otros tiempos, pero ahora no.
Cuando yo andaba de paso veía reses que antes eran nuestras con la marca de Baldomero en un costado. No era algo que se pudiera probar o algo que pudiera señalar con el dedo, pero dentro de mí ya sabía que nos estaba robando. Y lo peor era esa sensación de impotencia, como si todo estuviera pasando frente a nuestros ojos y nadie pudiera o quisiera hacer nada. Una tarde salí con mi perro a limpiar un sendero que usábamos para llevar las vacas al río. Era un camino angosto lleno de ramas y piedras que a veces tapaban el paso. Mientras trabajaba, vi que un hombre se me acercaba desde el monte. Era de piel tostada por el sol. Vestía como los campesinos de la zona, con pantalón gastado, sombrero viejo y botas de trabajo. A simple vista no parecía alguien peligroso, pero había algo en él que me llamó la atención. Sus ojos eran un poco más abiertos de lo normal, y su boca parecía estirarse más de lo que debería. Se acercó despacio, levantando una mano en señal de saludo. Me preguntó si era hijo de Don Tino. Yo, sin pensarlo, le respondí que sí. Entonces el hombre se acomodó el sombrero, me miró fijo y me dijo que nos estaban robando las vacas. Que ese hombre, refiriéndose a Baldomero, era malo y envidioso. Se estaba aprovechando de la bondad e ignorancia de mis papás. Su voz era firme, no dejaba espacio para dudar de lo que decía. Me quedé callado, no supe qué decir. Mis padres me habían enseñado a respetar a los mayores, a no contestar mal ni aunque uno tuviera la razón. El hombre me dio una palmada en el hombro y se fue caminando por donde había venido, como si nada. Yo seguí limpiando el sendero, pero ya no era el mismo. Sentía una espina clavada en el pecho, una incomodidad que no me pude quitar en todo el día. 2 días después, sin que mis papás supieran, me armé de valor y fui a la casa de Baldomero. No quería acusarlo directamente, pero sí insinuarle que había vacas que se parecían demasiado a las nuestras. Al principio me recibió serio, como siempre, pero cuando empecé a hablarle del ganado, su expresión cambió. Se puso rojo de coraje. Me dijo que era un irrespetuoso, que cómo me atreví a insinuar algo así. Él no necesitaba robar nada. Tenía dinero de sobra y no toleraría que un muchacho viniera a faltarle al respeto. Me corrió de su terreno a gritos. Yo me fui sin decir nada, con las mejillas ardiendo, más de coraje que de vergüenza. A esa edad uno ya empieza a ver el mundo con otros ojos, y aunque me doliera admitirlo, su reacción me dejó claro que algo escondía. Pasaron unas semanas. Mi padre no se había enterado de lo que hice. Una tarde bajé al río para llevar a beber a los animales. Estaba sentado en una piedra mientras mi perro se movía en el monte. En eso sentí que alguien se acercaba. Era el mismo hombre de la otra vez. Salió de entre los árboles como si me hubiera estado esperando. Traía la misma ropa gastada, el sombrero viejo echado hacia atrás y esa mirada fija que no parpadeaba. Su cuerpo seguía viéndose frágil, como si cualquier ráfaga de viento pudiera tumbarlo, pero su presencia pesaba en el aire. Se acercó despacio y sin hacer ruido. Se plantó frente a mí y empezó a hablar. Me dijo que Baldomero hacía que las vacas se mezclaran a propósito para poder robarle a mi padre. Que no solo se las llevaba, sino que además cambiaba las mejores vacas de nuestro ganado por sus más flacas y enfermizas. Su voz sonaba distinta esta vez. Ya no era calmada, sonaba enojada, como conteniendo la rabia. Se acercó tanto que pude oler el sudor seco en su ropa. Me miró a los ojos como si quisiera atravesarme y me dijo que yo debía ayudar a mis padres, que no podíamos dejar que alguien nos pisoteara de esa manera, que si no hacíamos nada, ese hombre seguiría quitándonos todo lo que era nuestro. Me quedé mudo apretando los puños. Sentía que el corazón me latía en los oídos. El hombre me dio una última mirada intensa y se fue caminando río arriba, sin voltear. Me quedé un buen rato sentado viendo cómo el agua se llevaba ramitas y hojas. Esa noche, mientras cenábamos, no aguanté más. Estábamos los tres alrededor de la mesa, con el comal todavía caliente y las tortillas recién hechas. De repente solté lo que tenía atorado en el pecho. Les dije que Baldomero nos estaba robando vacas, que se las estaba cambiando, que se estaba aprovechando de nosotros. Les dejé claro que no podíamos seguir dejando que se burlara así. Le hablé del hombre que me había dado esa información,
pero mi padre decía no recordar a nadie con esas características. Me miró como si lo estuviera inventando y después bajó la mirada. Se quedó callado un momento y luego, sin alzar la voz, me dijo que la gente que hace daño siempre recibe lo malo que da en cuestión de tiempo, que Dios no se queda con nada. Mi mamá solo movía la cabeza en silencio, como apoyándolo. No les grité ni les hablé feo, pero sí les dije que no podíamos dejarnos de la gente, que no podíamos permitir que otros se rieran de nosotros como si fuéramos menos. Mi papá me respondió que Baldomero también nos compraba leche, que era más fácil venderle a él porque pagaba pronto y que si rompíamos el trato podría ser peor para nosotros, que a veces en los pueblos es mejor tener un mal vecino que un enemigo. Todavía con el coraje atravesado en el pecho, les dije que seguro alguien más nos podría comprar la leche y que tal vez hasta mejor precio, pero nadie dijo nada. Al poco tiempo de aquella conversación en la mesa, empezaron a pasar cosas raras con nuestro ganado. De un día para otro las vacas dejaron de dar buena leche. Al principio pensamos que era por el calor o por algún cambio en el alimento, pero no. La producción bajó tanto que apenas si juntábamos para vender. Algunas vacas sacaban un líquido espeso y oscuro. Echaba a perder casi toda la leche del día. Nunca habíamos visto algo así. Mi papá intentó buscar remedios. Le echábamos suplementos al agua, les cambiábamos el forraje. Hasta vino un vecino para ver si les encontraba alguna enfermedad, pero nada. Las vacas seguían enfermas. Se veían tristes, delgadas, como si algo las consumiera desde dentro. Lo peor es que no era solo eso. A pesar de que reforzamos las cercas, poniendo estacas nuevas y alambre de mejor calidad, los animales seguían mezclándose. Cada tanto Baldomero llegaba diciendo que había tenido que separarlas de nuevo, con esa sonrisa que me revolvía el estómago. Una tarde que estábamos en el corral, el hombre llegó otra vez montado en su caballo. Se bajó como si trajera prisa y empezó a decir que de nuevo nuestras vacas se habían mezclado con las suyas, que debíamos tener más cuidado, que así no se podía trabajar. Yo ya traía la cabeza hirviendo. Lo miré sin contestar hasta que no aguanté más. Le grité que ya sabía que nos estaba robando ganado, que seguro también nos lo estaba enfermando a propósito, que no entendía por qué hacía eso si nosotros no nos metíamos con nadie, si lo único que hacíamos era trabajar honradamente. Baldomero me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Se puso rojo de coraje. No me contestó a mí, sino que volteó hacia mi papá. Levantando la voz le dijo que si esa era la manera en que criaba sus animales, refiriéndose a mí como si fuera un perro sin respeto. Nos dijo que ya no nos iba a comprar más leche, que él no trataba con gente irrespetuosa. Se montó en su caballo y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se fue trotando rumbo al sendero. Yo me quedé viendo cómo se alejaba, temblando de coraje. No pude contenerme. Agarré una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas. La piedra cayó contra su espalda. Baldomero ni siquiera volteó, solo siguió su camino hasta perderse entre los árboles. Mi papá se quedó callado. Yo tenía muchas ganas de sacudirlo. Me dolía que fuera así de dejado. La próxima vez que volví a ver al campesino del sombrero fue no muy lejos de mi casa. Yo iba caminando por el sendero, revisando que las cercas estuvieran en su lugar. En eso lo vi aparecer de entre unos arbustos secos. Esta vez no se le veía igual que antes. Su rostro parecía alterado, como si hubiera tomado demasiado café. Tenía los ojos muy abiertos y los gestos tensos, la boca apretada en una sonrisa rara que no terminaba de formarse. Se me acercó caminando rápido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo en su manera de moverse, en su mirada clavada en la mía, me dio miedo. No era el mismo hombre de las veces anteriores, o al menos no se comportaba igual. Mi perro se quedó detrás de mí, gruñendo bajito. A pesar de la incomodidad que sentía, no me moví. El señor se paró frente a mí, muy cerca. Esta vez podía oler el sudor aún más rancio que desprendía su ropa. Me dijo que él podía ayudarme, que no tenía por qué permitir que nos siguieran faltando al respeto. Su odio era palpable, lo sentía en cada palabra. Dijo que Baldomero era un hombre envidioso, que mi padre era la burla de los ranchos de alrededor.
Muchos se reían a escondidas de lo ingenuo que era. Esas palabras me calaron hondo. Sentí un ardor en la cara, una rabia sorda que me apretó el pecho. El sujeto se acercó aún más. Me miró fijo y me propuso ayudarme. Dijo que él podía hacer que ese hombre pagara. Él se encargaría de todo. Yo no tenía que hacer nada, solo esperar. Me lo dijo en voz baja, casi al oído, como si fuera un secreto que disfrutaba contar. Y mientras hablaba, sonreía. Una sonrisa torcida, seca, que me heló la piel. Antes de irse me repitió que pronto iba a tener noticias, que el rancho vecino no iba a volver a ser el mismo. Se alejó caminando entre los matorrales, perdiéndose en la maleza como si fuera parte de ella. A los pocos días empecé a darme cuenta de que las cosas en el rancho de Baldomero no iban bien. Me enteré por los comentarios que corrían entre los rancheros. Decían que la mujer de don Baldomero había tenido un accidente, que se había resbalado en el corral y había caído sobre una piedra grande. El golpe fue tan fuerte que no pudo levantarse sola y tuvo que quedarse varios días en cama. Al principio pensé que era una coincidencia. Cosas así pasan en el campo. Un mal paso, un descuido y todo cambia en un segundo. Pero no fue lo único. Unos días después cayó una tormenta fuerte. El cielo se puso negro y el viento azotaba los árboles como si quisiera arrancarlos de raíz. Al amanecer mi papá se enteró por un ranchero vecino que en la propiedad de Baldomero había caído un rayo. Y no solo eso, el rayo tocó 4 de sus vacas. Perdió 4 de un solo golpe. Cuando me lo contó sentí un escalofrío. Era demasiada casualidad. Primero el accidente de su mujer, luego la tormenta, luego el ganado perdido. Algo dentro de mí quería creer que era cosa del destino, que por fin se le estaba regresando todo el daño que había hecho. Pero otra parte más oscura se sentía culpable. Me sentía mal porque aunque no lo dijera en voz alta, me daba cierta satisfacción saber que por fin algo le estaba saliendo mal. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. A partir de esos días empecé a notar algo raro cerca de la casa. Al principio pensé que era el cansancio o los nervios, pero no. Algunas madrugadas los animales estaban muy agitados. A veces salía mi padre a verlos, en otras ocasiones me tocaba a mí. Era en esas noches cuando veía algo extraño moviéndose en el monte. Parecía una persona, pero no lo era. Su figura era delgada, como encorvada, y tenía algo en la cabeza, como 2 cuernos cortos que apenas sobresalían en la oscuridad. Se movía rápido, como una sombra que se deslizaba entre los troncos. Cada vez que intentaba fijar la vista desaparecía. Al principio pensé que era el miedo jugándome una mala pasada, pero mientras más pasaban los días, más claro me quedaba que no estaba imaginando nada. Algo estaba rondando el rancho. Durante ese tiempo mis pensamientos empezaron a cambiar de una manera que no me gustaba reconocer. El coraje que sentía hacia Baldomero crecía cada día más. Era un rechazo, un odio que se me iba atorando en la garganta. Lo peor era que mientras esos deseos negativos me carcomían, las cosas para él se venían abajo como si todo lo malo que le deseaba se estuviera cumpliendo. No era que yo viera todo con mis propios ojos, pero me enteraba por lo que mi papá platicaba en la casa, por los rumores que corrían entre los ranchos vecinos. Decían que su leche se estaba contaminando, que ya no era buena para la venta, que los compradores le estaban regresando los pedidos. Las vacas de Baldomero parecían enfermarse una tras otra. Él mismo estaba quedando mal en los compromisos que había hecho con otros ranchos. Todo eso pasó en un periodo de apenas 4 meses. 4 meses en los que todo su pequeño imperio se le vino abajo. Y yo, en vez de sentir lástima, sentía una satisfacción amarga que me iba quemando por dentro. Una parte de mí quería que todo el daño que nos había hecho se le regresara, e incluso más. Quería que perdiera cada centavo, cada animal, cada gramo de orgullo que se había cargado encima durante años. Una tarde, mientras regresaba a casa después de revisar los corrales más alejados, vi algo que me heló por completo. Caminando entre los árboles, no muy lejos del sendero, estaba el campesino. El mismo que se me había acercado aquellas veces con su mirada fija y sus palabras llenas de odio.
Pero esta vez algo era diferente. Se movía entre los troncos de una manera extraña. Su cuerpo parecía doblarse con el viento. A cada paso que daba, su figura se desdibujaba. Por momentos podía jurar que ya no era un hombre, sino aquella misma sombra oscura que había estado rondándome, la figura con los cuernos cortos. Me quedé paralizado unos segundos mirando cómo se deslizaba entre los árboles, acercándose poco a poco. Un escalofrío me recorrió entero. Me di cuenta de que no venía caminando al azar, venía siguiéndome. Mi perro empezó a ladrar descontrolado. No era un ladrido común, era un ladrido agudo y desesperado, como si quisiera advertirme de algo. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. No pensé más, eché a correr por el sendero. El perro me seguía pegado al costado, aullando entre ladridos. Escuchaba los pasos detrás de mí, ligeros, rápidos. Cada vez que volteaba sentía que aquella cosa estaba más cerca, que si me descuidaba un segundo me iba a alcanzar. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No me detuve ni para mirar atrás. Solo corría esquivando ramas, piedras, respirando polvo y tierra suelta. Llegué a casa casi sin aire. El pecho me ardía y las manos me temblaban. Crucé el corral de un brinco y me metí directo hasta la cocina donde mi mamá estaba amasando. Ella me miró confundida, pero le dije que todo estaba bien. Las noches dejaron de ser tranquilas. Empecé a sentir que alguien me hablaba al oído cuando estaba dormido. No eran voces fuertes, más bien susurros. Palabras casi imperceptibles que se colaban entre mis sueños y me hacían despertar con el corazón golpeándome el pecho. Algunas mañanas amanecía con marcas en los brazos, como si algo me hubiera raspado mientras dormía. Líneas rojizas, a veces largas, otras veces pequeñas, pero siempre dolorosas, como hechas con uñas o ramas secas. Al principio traté de buscarle una explicación lógica. Tal vez me las hacía yo mismo moviéndome en la cama, tal vez era otra cosa. Pero en el fondo sabía que no era normal. Incluso mi mamá parecía inquieta. Ella comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Pero yo no quería contarle nada. No sabía por qué, solo algo en mí me decía que no debía decirlo. También durante el día empecé a ver cosas. Cuando estaba ordeñando las vacas o recogiendo leña, alcanzaba a ver de reojo una sombra. Siempre era la misma, esa figura de cuernos cortos que se movía entre los árboles o que se asomaba detrás de alguna piedra. A veces era pequeña y rápida como un animal, pero otras ocasiones que alzaba la vista, la sombra era tan grande que parecía fundirse con las copas de los árboles. Cuando me tocaba ordeñar las vacas, sentía que algo se sentaba a mi lado en el suelo. No lo veía directamente, pero el peso se notaba. Era como si alguien estuviera muy cerca observándome trabajar. Esa sensación me seguía casi todo el día. No importaba si estaba solo en el corral, en el monte o junto a la pila de agua. Siempre estaba esa presencia silenciosa pero insoportablemente cerca. Lo peor era lo que decía. A veces mientras trabajaba, escuchaba esa voz rasposa diciéndome cosas que en el fondo me gustaba oír. Que Baldomero se iba a pudrir en sus tierras, que todo lo que nos había quitado le iba a costar caro, que yo no tenía que cargar con nada. Esa voz prometía ayudarme a traer la buena suerte, a vender más, a levantar nuestro rancho como nunca antes. Parte de mí quería creerlo, pero otra parte sabía que no era bueno, que estaba ahí no para ayudarme, sino porque se alimentaba de mi odio, de mi rencor. Sabía que esa presencia era la responsable de todo lo que estaba pasando, y que cada día se hacía más fuerte. Con el paso del tiempo las noches cambiaron otra vez. Ya no era solo que sintiera voces o susurros. Ahora aquel ser me mostraba sueños, sueños tan vívidos que dolían al despertar. Soñaba con mis padres, pero no como los veía cada día, cansados y luchando por salir adelante. En los sueños todo era diferente. Mi papá tenía más ganado que nunca. El corral estaba lleno de vacas fuertes, saludables. Sonreía mientras manejaba una camioneta nueva, de esas que siempre había querido pero que solo podía ver pasar por el camino de tierra. Mi mamá tenía su cocina arreglada.
Un refrigerador grande, brillante, una estufa nueva, una lavadora que le hacía la vida más fácil. Todo era cálido, acogedor, lleno de brillo. Ellos me abrazaban y me agradecían. Decían que por fin la vida les estaba regresando todo lo bueno que habían sembrado con tanto trabajo. Eran sueños tan reales que a veces me despertaba llorando. Sentía aún el peso del abrazo de mi madre, la mano firme de mi papá en el hombro. La felicidad era tan grande en esos momentos que no podía evitar quedarme un rato acostado. Pero siempre que abría los ojos ese ser me esperaba. En una esquina del cuarto estaba el bulto oscuro. No se movía ni hacía ruido, solo estaba de pie como una sombra que había tomado forma. Y esos cuernos cortos y retorcidos que sobresalían de su cabeza eran inconfundibles. Sabía que era él, el mismo que se había metido en mis pensamientos, el mismo que me había seguido entre los árboles. Nunca decía nada, no se acercaba, no hacía ningún gesto. Solo estaba recordándome que todo lo que había soñado tenía un precio. No sabía cuál era, pero en el fondo entendía que tarde o temprano tendría que pagarlo. Me daba la vuelta en la cama, me tapaba la cabeza y cerraba los ojos con fuerza, esperando que al amanecer ya no estuviera. Yo no hablaba con ese ser, trataba de no prestarle atención, pero a veces sentía que estaba demasiado cerca, como si no necesitara palabras para hacerse notar. Cuando andaba solo sentía que alguien caminaba justo detrás de mí. Era una sensación tan clara que hasta podía jurar que me rozaban los talones, como si me pisaran los pies. Me volteaba de golpe con el corazón en la garganta, pero no había nadie. En otras ocasiones, cuando bajaba al río a bañarme, sentía como algo se movía bajo mis piernas. Era como si un cuerpo grande se deslizara debajo del agua, rozándome apenas, lo suficiente para hacerme salir. Todo eso me empezó a poner nervioso, se me notaba en la cara, en la forma en que miraba a todos lados, como si esperara ver algo escondido. Mi mamá fue la primera en darse cuenta. Una tarde que me vio llegar del corral, se acercó y me preguntó qué me pasaba. Dijo que me notaba raro desde hacía días, que hasta el perro me seguía con los ojos. Yo solo le decía que no era nada, no podía contarle. Sentía que si hablaba de eso y le ponía nombre, de alguna manera lo haría más real, y era algo que no quería aceptar. Había escuchado historias, cuentos viejos sobre seres oscuros que ofrecían cumplir deseos a cambio de cosas que uno no podía imaginar. Siempre pensé que eran exageraciones, que eran inventos para asustar a los niños, pero ahora me daba cuenta de que era real. Lo que más me inquietaba era que yo nunca le había pedido nada a ese ser de los cuernos. No lo había llamado, no había hecho ningún trato. Cada vez estaba más dentro de mi cabeza, mostrándome todo lo bonito que podían tener mis padres, toda la vida buena que podíamos alcanzar. Y una parte de mí, aunque no quisiera admitirlo, empezaba a desearlo. Una tarde, mientras buscaba las vacas para llevarlas de regreso al corral, escuché a lo lejos el llanto de mi perro. Era un gemido largo y doloroso, como si algo lo estuviera lastimando. Me apuré a buscarlo, cruzando entre senderos y monte seco. Llamé su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Me metí entre los árboles siguiendo el sonido, pero no lo encontré. La desesperación me empezaba a nublar la cabeza cuando sentí que algo me observaba. Fue entonces cuando lo vi. Parado frente a mí entre los matorrales estaba aquel ser. Se mantenía erguido como un perro en dos patas. Su piel era oscura, casi quemada, y despedía un olor intenso a ceniza vieja. El hedor era tan fuerte que me daban arcadas. Su cuerpo era retorcido y huesudo. Me quedé paralizado. Mis piernas no me respondían. Temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. El aire se me atoró en el pecho. De repente la criatura se lanzó encima de mí. Era pesada, rugosa, y su contacto era como pegarse a la lumbre. Me atrapó contra el suelo. Sacó la lengua, negra y larga como la de una serpiente, y acercó su cara a la mía. Su aliento era insoportable, caliente, podrido, como un costal lleno de animales sin vida bajo el sol. Me habló casi susurrándome en la cara, con una voz ronca que se retorcía entre risas. Me dijo que quería a mi madre.
Lo dijo riendo, mostrando unos dientes amarillos, chuecos y afilados. Me dijo que mi mamá ya estaba grande, que con ese pequeño favor todo sería diferente. Él podía asegurarse de que ella viviera feliz, que nos vería triunfar. Todo lo bueno que yo deseaba para ella sería real. Pero para eso tenía que entregársela. Me dijo que yo podía hacerlo, que yo como su hijo y su fruto tenía derecho de ofrecerla. Ella nunca lo sabría. Viviría feliz, sin dolor, sin penas, y que yo también sería bendecido. Sentía sus manos huesudas apretándome los hombros. Su mirada estaba tan cerca que veía los vasos reventados en sus ojos saltones, temblando de desesperación y de ansias. Era una imagen aterradora. No supe qué hacer. Cerré los ojos con fuerza. Empecé a rezar en silencio con la poca fuerza que me quedaba. Recité las oraciones que mi madre me enseñó de niño. Sentí que el peso sobre mí empezaba a cambiar. Se volvió más frío, más inerte. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, ya no estaba esa criatura. Solo había un bulto de tierra húmedo y oscuro aplastado sobre mi pecho. Me quedé tirado un rato sin poder moverme, mirando las ramas agitadas por el viento. A partir de ese momento no pude sacarme esas palabras de la cabeza. Era obvio que nunca iba a entregar a mi madre, eso estaba claro. Pero también sabía que aquel ser lo entendía, y parecía que cada día estaba más molesto, más inquieto. A veces me regalaba sueños bonitos, donde todo era alegría y prosperidad. Pero de repente todo se transformaba en pesadillas horribles. Soñaba con mis padres sufriendo, con sus cuerpos lastimados, llorando de dolor y rogando ayuda que yo no podía darles. Eran imágenes tan claras y tan reales que me levantaba gritando en medio de la noche, empapado en sudor. Mi mamá siempre estaba ahí. Se sentaba a mi lado, me ponía un trapo húmedo en la frente para bajarme la calentura y me acariciaba el cabello. Yo la abrazaba con fuerza, temblando, sintiendo el miedo recorrerme todo el cuerpo. La abrazaba pensando en lo que había soñado, sintiendo la culpa ardiéndome por dentro. Fue entonces cuando las cosas en el rancho empezaron a venirse abajo. Primero fue mi perrito. Aquel compañero que siempre me había seguido a todos lados empezó a decaer de un día para otro. Dejó de comer, apenas se movía. Pasaba las horas acostado bajo el árbol del patio, jadeando despacio, como si algo invisible le estuviera quitando la vida poco a poco. Al mismo tiempo, las noches se llenaron de un lamento que parecía arrastrarse con el viento. Las vacas empezaron a gemir, a lamentarse de una forma que jamás había escuchado. Era un sonido triste y desgarrador, como si lloraran desde el fondo de sus entrañas. En ocasiones me despertaba de madrugada con esos lamentos metiéndose en mis sueños, y no importaba cuántas sábanas me pusiera encima. El frío que traían esas voces se me metía hasta los huesos. El rancho poco a poco empezó a llenarse de una tristeza que no se podía ver, pero que se sentía en cada rincón, y yo sabía que era culpa mía. Una tarde mi papá llegó a la casa casi cayéndose. Venía sujetándose el brazo con fuerza. La camisa estaba rasgada y el líquido manchaba la tela. Mi mamá corrió a ayudarlo. Yo apenas pude alcanzarlo antes de que se desplomara sobre la silla junto al fogón. Decía que una serpiente lo había mordido mientras recogía leña cerca del río, que logró sacarse el veneno a tiempo, haciendo un torniquete improvisado. Le pusimos un trapo mojado en la frente y le dimos agua fresca mientras mi mamá preparaba remedios para bajarle la fiebre. Cuando por fin pudo hablar tumbado en la cama, mi papá dijo algo que me heló el alma. Con voz temblorosa, intentando disimular el miedo, nos contó que mientras estaba en el río, antes de la mordida, vio algo que no pudo explicar. Dijo que lo seguía un perro. Era un animal parado en dos patas, con cuerpo de persona pero con brazos cortos y desproporcionados. Lo vio moverse entre los árboles, primero a lo lejos como acechándolo. Mi padre le tiró una piedra con toda su fuerza, pero la cosa ni siquiera se inmutó. Solo siguió caminando cada vez más rápido con movimientos torpes pero peligrosos, hasta que casi lo alcanzó. Fue entonces cuando se echó a correr que sin darse cuenta una serpiente lo mordió,
justo en el brazo. No le dio tiempo de reaccionar, solo vio al animal pegado a su piel. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que el corazón me golpeaba en la garganta. Sabía exactamente de qué hablaba. Sabía lo que era aquel ser. Aquella misma criatura que desde hacía semanas me venía persiguiendo en sueños y en vigilia. Y ahora ya no solo venía por mí, ahora también se les presentaba a mis padres. Esa misma noche no pude callarme más. Me senté con mis papás en la cocina y les conté todo. Les hablé de las voces, de los sueños, de la sombra con cuernos que me seguía desde hacía semanas. Mientras hablaba me escuchaba a mí mismo y todo sonaba tan irreal que por un momento dudé de mis propias palabras. Pero no vi incredulidad en sus ojos. Mis papás me creyeron, no dudaron ni un segundo, y eso de alguna forma me rompió más el corazón. Mi mamá fue la que más se asustó. Apenas terminé de hablar, se levantó sin decir nada. Fue a buscar una botella de agua bendita y empezó a rociar la casa entera. Luego puso cruces de hoja de palma detrás de las puertas y bajo las camas, rezando en voz baja mientras caminaba de un lado a otro, como tratando de sellar cada rincón. Esa noche, a pesar de todos los rezos y las protecciones, me sentí más vulnerable que nunca. No era como antes, cuando yo cargaba con el miedo solo. Ahora mis padres también sabían y estaban en peligro. Mi madre rezó mucho esa noche, no solo por nosotros, sino también por Baldomero. Rezó pidiendo que Dios tuviera piedad de su rancho, que les ayudara a salir de sus problemas, que todo el mal que rondaba se alejara de todos, incluso de los que nos habían hecho daño. Eso me incomodó profundamente. Mientras la escuchaba pedir por el bienestar de ese hombre, algo dentro de mí se revolvía. No entendía cómo podían ser tan buenos, cómo podían seguir deseándole el bien a alguien que claramente nos había pisoteado y nos había robado. Sentí rabia, una rabia que me subía por la garganta como un vómito ácido. Pero al mismo tiempo, en lo más hondo de mi ser, supe que esa rabia no era mía. Sentía que algo la alimentaba, que algo la empujaba desde dentro, como si el odio que estaba acumulándose en mi pecho no naciera de mí, sino que me lo hubieran sembrado como una semilla podrida. Y ese algo sabía perfectamente quién era. Mi papá amaneció peor. Tenía unas marcas horribles en la piel, heridas abiertas que le subían desde la muñeca hasta casi el hombro. La carne se veía inflamada y roja, con parches oscuros que parecían pudrirse a simple vista. El olor que salía de las heridas era fuerte. Mi padre apenas podía mover el brazo. Se quejaba del dolor, apretando los dientes para no gritar, mientras mi mamá, con todo el cuidado del mundo, le limpiaba las heridas con ramas medicinales. Le ponía paños y rezaba bajito mientras lo curaba. Era la única manera en que lograban calmarle un poco el dolor. Así estuvieron 3 días, 3 noches en las que escuchaba a mi padre llorar en silencio, intentando no despertar a nadie. Pero yo no podía dormir. Me quedaba en la cama mirando el techo. Cada vez que su voz quebrada llenaba la oscuridad, sentía que algo dentro de mí se partía un poco más. Nunca habíamos visto nada así, nunca. Era increíble lo rápido que aquella mordida o lo que fuera se había infectado. Pero poco a poco, para nuestra sorpresa, su piel empezó a mejorar. Las heridas, aunque seguían feas, dejaron de crecer. El dolor también bajó. Mi papá volvió a sentarse en la cocina, a tomar café, a mirar por la ventana en silencio. Después de esos días, no dejamos que la oscuridad nos agarrara desprevenidos otra vez. Todas las noches, cuando el sol apenas se metía detrás de los cerros, nos sentábamos los 3 a rezar. Rezábamos por la protección de nuestra casa, de nuestros animales, del poco terreno que nos quedaba. Porque era cierto, apenas oscurecía la pesadez, caía como un manto sobre todo el rancho. El viento dejaba de moverse, los árboles parecían sostener el aire, y uno sentía que algo caminaba entre los corrales. El perro que antes dormía afuera, ahora se quedaba dentro con nosotros. Lo poníamos al pie de la cama o cerca de la puerta como un último guardián. Mi mamá hizo cruces de madera y las habíamos clavado cerca del corral, en las esquinas de la casa y hasta entre los árboles más cercanos. Todo para proteger a nuestras vacas, a nuestros caballos, a nosotros mismos.
Pero aunque hiciéramos todo eso, el miedo seguía ahí. Sabíamos que cualquier noche podía ser la última en la que viéramos todo en pie. Durante esos días mi papá seguía enfermo. Apenas podía caminar del cuarto al patio sin perder el aire. Y como él siempre había sido quien se encargaba del rancho, ahora toda la responsabilidad caía sobre mí. Aunque las vacas seguían enfermas, aunque la tierra se sentía más seca y pesada cada mañana, mi mamá nunca dejó de repetirme que tuviera fe, que las cosas tarde o temprano iban a mejorar. Me decía que uno debía mantener la cabeza en alto, ser honrado, no perder nunca la dignidad ni el corazón limpio. Recuerdo que una tarde, mientras regresaba del río con la ropa empapada de sudor y el alma cansada, vi algo que me encendió por dentro. A un lado del sendero entre las ramas secas estaba aquel ser, asomado apenas como si jugara conmigo. Tenía la misma figura encorvada, los mismos cuernos cortos y una sonrisa asquerosa que le cruzaba toda la cara. Sus dientes pelados, amarillos y largos, se burlaban de mí. Sin pensarlo, con el corazón latiéndome en los oídos, le grité. Le grité que me dejara en paz, que no se acercara a mi familia. Yo no le debía nada, nunca le había pedido ningún favor, no tenía derecho a cobrarse algo que nunca le pedí. Le grité con toda la rabia, con toda la desesperación que llevaba cargando desde hacía semanas. Pero aquella cosa solo se rió, una risa seca y hueca, y luego se metió entre los árboles y desapareció. Me quedé ahí parado un buen rato con las manos temblando, el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr kilómetros, mirando el monte en silencio. Las noches volvieron a llenarse de sombras. La presencia volvía una y otra vez, ahora dentro de mi propia casa, sentada sobre mí mientras dormía. Sentía el peso de su cuerpo sobre el mío, inmóvil y frío, como si una piedra enorme me hubiera caído encima del pecho. No podía moverme ni podía gritar, solo podía sentir las lágrimas caer por mi rostro, mientras el aire se escapaba por la nariz a duras penas. Sentía como algo me apretaba el cuello, como si quisiera meter los dedos por mi garganta. A veces lo más terrible era cuando sentía que algo se deslizaba dentro de mí, como si una serpiente bajara por mi garganta y se enroscara dentro de mi estómago. Se movía lento, rasgando por dentro, causándome un dolor que no puedo explicar con palabras. Quería gritar y quería suplicar, pero ni la voz me salía. Escuchaba en medio del sueño que alguien me decía que me lo iba a dar todo, que solo tenía que aceptar. Pero cuando lograba contestar que no, cuando en mi mente apenas pronunciaba la negativa, era cuando todo se volvía peor. Sentía que mi piel era de papel y que alguien la quemaba con fuego, un ardor profundo como si estuviera siendo castigado por no ceder. Me despertaba al amanecer con el cuerpo empapado en sudor, con los músculos adoloridos, la garganta cerrada y un nudo en el pecho que tardaba en deshacerse. Pero lo peor no era el dolor, era la angustia. Esa angustia que me dejaba temblando todo el día sin poder concentrarme en nada, con la sensación de que algo seguía dentro alimentándose de cada rincón roto. Y ahí estaba mi madre, siempre. Decía que todo iba a estar bien, que Dios no nos iba a abandonar, que el mal no puede más que el bien si uno mantiene el alma limpia. Y poco a poco, aunque yo no entendía cómo fue cierto, las cosas empezaron a cambiar. En los 3 meses que siguieron, la situación en el rancho fue mejorando poco a poco, como si la oscuridad que había estado encima de nosotros finalmente hubiera soltado su agarre. Las vacas se recuperaron y la leche volvió a ser buena. El perro corría otra vez por el patio y mi papá volvía a trabajar con una sonrisa cansada pero sincera. Parecía que todo volvía a ser como antes, pero no todo fue alivio. Una noticia llegó como un golpe seco en medio de esos días de calma. Nos enteramos que la esposa de Baldomero había fallecido. El golpe que se había dado en la espalda semanas atrás se complicó. A pesar de que estuvo internada en una clínica local y luego la movieron a un hospital en la ciudad, no pudieron salvarla. Cuando escuché la noticia sentí que el estómago se me apretaba. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella criatura, la figura de cuernos y sus palabras, sus promesas. Sentía que de alguna manera todo era mi culpa,
que al no aceptar su trato había dejado abierta una puerta para que se cobrara a su manera. Sentía que era esa cosa la que había provocado todo. Entendí muchas cosas. Entendí a mis padres y su forma de ver la vida, su manera de seguir haciendo el bien aunque alguien se burlara de ellos. Pero también entendí otra cosa, que la gente no siempre es justa, que la vida está llena de personas oportunistas que buscan aplastar a los demás para levantarse. No podía vivir siempre confiando ciegamente, así que empecé a moverme. Salí a los ranchos vecinos a ofrecer nuestros productos, a buscar mejores precios, a no depender de un solo comprador. Aprendí a hablar y negociar, a leer en la mirada de la gente cuando alguien venía de buena fe y cuando solo buscaba sacar ventaja. También empecé a trabajar la tierra con más empeño. No me bastaba con ayudar a mi papá. Quería aprender más, aprender de los mayores, de los que sabían leer las nubes, la humedad, la madurez de una planta. No me quería quedar en la ignorancia. Quería que el rancho volviera a ser fuerte. Quería que mis padres pudieran ver que todo su esfuerzo valía la pena. Y aunque el miedo todavía rondaba en lo profundo de mi mente, sentía que algo seguía observándonos desde la distancia. También sabía que no pensaba volver a agachar la cabeza ante nada ni ante nadie. Con el tiempo me di cuenta de que de alguna manera aquellos sueños que tanto me dolían al despertar se hicieron realidad. Mis padres siguen vivos, y lo mejor de todo es que ahora tienen nietos, y una nuera que los quiere mucho, que los respeta y los cuida como si fueran sus propios padres. Cuando los veo juntos sentados bajo la sombra del árbol, comiendo pan con café y riéndose de cualquier cosa, me viene a la mente aquel sueño donde todo era paz, y me doy cuenta de que aunque nos costó lo logramos. Les enseñé a ser más astutos, a no confiar ciegamente en nadie por más sonrisa que traigan en la cara. Aunque a veces discutimos y no siempre estamos de acuerdo, ellos saben que todo lo hago porque los quiero. Y cada vez que me molestan con sus consejos repetidos, les abrazo. Aprendí que tenerlos cerca es lo más valioso que tengo. Mis niños sí van a la escuela. Esa es una de las cosas que más me llena el pecho. A mí me hubiera gustado estudiar, pero no se pudo. Así que ahora me esfuerzo para que ellos sí lo hagan. Durante la semana se quedan en el pueblo con mi esposa y sus padres. Ahí tienen su casa, su ropa limpia, sus cuadernos listos. Y los fines de semana vienen a pasar el rato con nosotros. Corren entre las vacas, ayudan a juntar leña o se quedan dormidos en las hamacas que colgamos en el patio. Todo parece en paz, pero hay algo que no me deja del todo. En ocasiones recuerdo aquel ser oscuro, esa figura de cuernos y de dientes largos con voz podrida. No he vuelto a verlo. Hace años que no sueño con él. Hace años que no siento su sombra. Pero cuando mis hijos corren por el campo y se esconden entre los árboles, algo dentro de mí se aprieta. No por ellos, sino por lo que alguna vez vi entre los matorrales. Prefiero no recordarlo, no invocarlo, no mencionarlo más de lo necesario. Porque aprendí que hay cosas que aunque no se vean siguen ahí, esperando que uno baje la guardia, esperando que uno vuelva a abrir la puerta. Y yo por mí y por los míos no pienso volver a hacerlo. ¿Cómo se encuentran mi comunidad? Espero que bien y tengan toda la energía. Deseándoles que tengan una bonita jornada. Y también agradeciendo que estén aquí con nosotros. Siempre los estoy esperando para un nuevo relato. Si la historia les gustó, no duden en suscribirse. Esto nos permite llegar a más personas. Si escuchan mis relatos y mi voz en otro canal, no soy yo. Este es mi único canal de relatos de terror. Otro usuario está intentando tomar mi formato y hacerse pasar por mí. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.